Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante de los amplificadores HV de Taraps. Aquí tenemos el nuevo lanzamiento Taraps HV3000 GPU Smart y aquí tenemos también un amplificador muy fuerte de Taraps que es el HV80000 GPU. Estos dos amplificadores pueden trabajar en conjuntos en los sistemas de HV, de los sistemas de sonido, de los sistemas de OpenShow. ¿De qué manera? Los HV80000 GPU son muy sugeridos para uso en bajos y medios bajos. Y el HV3000 GPU Smart es muy sugerido para drivers TI, drivers fenólicos y también para tweeters. Así podemos hacer todas las vías ahora con los amplificadores HV. Punto importante que mucha gente hace la pregunta. Si tengo aquí dos bancos de baterías o un banco de batería ya listo para los HV80000, ¿tengo que hacer otro banco de baterías para poner el HV3000? La respuesta es no, no hay necesidad porque puedo aprovechar directamente el banco de los 80000 para usar con lo HV3000 GPU Smart. Si tengo aquí dos bancos de baterías o un banco de batería donde tengo dos amplificadores que ya están listos y con la corriente correcta para los dos, ¿puedo poner más dos amplificadores de eso? Sin problemas. ¿Por qué? Porque aquí el consumo, como son solamente 3000 vatios, es muy pequeño en comparación con el HV80000 GPU. Otro punto importante, el momento en la canción donde tenemos los bajos y los medios bajos, normalmente son un poco diferentes del momento donde tengo agudo y medios altos. Así, el momento de consumo es diferente. Otro punto para hacernos la comparación. Aquí tenemos que tener 150, 140 amperios en baterías. Aquí necesito solamente de 10 amperios, 12 amperios de baterías. Eso con la cantidad mínima, que es 120 voltios, pero aquí voy a trabajar a 300 voltios, entonces aquí la corriente es más pequeña, en la misma tensión. Entonces no hay problema de uso de tener dos amplificadores HV3000 GPU Smart en el banco de batería listo con la corriente correcta de un HV80000 GPU. Si vamos a hablar de otros amplificadores HV como lo HV160000, es el mismo porque el banco del HV160000 es muy cerca del HV80000. Pero si voy a hablar de un banco de baterías para un HV40000, el mismo porque no tengo aquí ni 10% de la potencia que un HV40000 tienes, entonces también no hay problemas. Solamente en un HV20000 GPU y voy a usar también lo HV3000, puedo hacer un poco más de corriente en las baterías para tenermos el uso de este amplificador, pero tenemos acerca de 10%, 12% de uso. Entonces es muy acerca, es muy poco para tenermos problemas de alimentación a poner el HV3000 GPU. Así como vimos, siempre que voy a usar amplificadores HV de mayor potencia para los bajos y medios bajos, puedo usar en conjunto lo HV3000 GPU Smart en el mismo banco. ¿Por qué? Porque es una corriente pequeña por una pequeña potencia. Así también tengo
la cuestión muy importante del momento del audio, del momento de la canción donde los dos amplificadores van a ser usados. Aquí normalmente para medios altos, drivers y agudos, y aquí para los medios bajos y bajos, donde tengo que tener mucha potencia, mucha energía. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.